Hola, soy Daniel Díaz y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar, cómo sustituir la pila de un ordenador Aladin Pro, un modelo un tanto antiguo que tiene ya unos cuantos años, pero que funciona bastante bien y que mucha gente lo tiene y lo sigue usando, y para bucear con aire es un ordenador bastante adecuado, ¿no? Y además ahora mismo ya se puede conseguir por unos escasos 60-70 euros en el mercado de segunda mano. Entonces, cuando este ordenador va consumiendo la batería, de hecho, cuando llega un momento en el que ya no puede trabajar, suele salir un mensaje de error en la parte de abajo con una especie de pitidos o de chasquidos constantes, empieza a clic, 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 clic. Entonces, en ese momento ya el ordenador no se puede utilizar y aparece ahí en la parte de abajo el mensaje de error, ¿no? eh, Llega un momento en el que ya no se puede hacer nada con él, es decir, que hay que esperar a que ese chasquido se agote, o sea, se termine por completo cuando ya la batería se agota, ¿no? Se termina. Para hacer el cambio de la batería nos van a hacer falta una serie de herramientas bastante sencillas. Por un lado la pila, una pila que es una LS 14500 de SAF, unas tijeras, unos alicates, un pequeño destornillador, en este caso un destornillador de Philips de punta plana, un cúter y por supuesto también un soldador con algo de estaño, porque estas pilas van soldadas a lo que es la placa base, de tal forma que tanto para quitarla como para ponerla nueva nos va a hacer falta un soldador. Eso implica que hay que tener cierta experiencia o cierta habilidad con el manejo de esta herramienta. Entonces, si no lo tenéis, pues yo aconsejo hacer antes algún tipo de prueba con algún elemento que no vaya a servir, ¿no? Luego, lo que sí que vamos a necesitar también va a ser parafina líquida. En este caso yo la que he comprado ha sido de farmacia. Me parece que eran unos 10 euros el litro de parafina, y nos puede valer para muchos ordenadores si vamos a cambiar más de una unidad, ¿no? Estos ordenadores van por dentro rellenos de aceite de parafina para asegurar la estanqueidad de una manera barata. Entonces, al abrirlo va a soltar toda la parafina que hay dentro, y lo que se suele utilizar es un tupper, algún recipiente para que esa parafina caiga por ahí dentro, o sea, por el tupper, y luego pues desechar lo que es la parafina y sustituirla por una nueva, porque no merece la pena reciclarlo. Aquí lo que podemos ver ya es cómo ir quitando las partes del ordenador que nos van a hacer falta, ¿no? El pasador de metálico que tiene para poder retirar la correa. Entonces, son un par de pasadores que no tienen ningún tipo de dificultades. Empujar por un lado, luego ya con los alicates se tira por el otro y ya está, ¿no? La verdad es que es muy sencillo. Una vez que hemos quitado la correa, pues nos quedaremos con lo que es el cuerpo del ordenador. El cuerpo del ordenador tiene un par de pestañas por los laterales, en la parte de ahí. Esas pestañas están ligeramente pegadas con algún tipo de adhesivo, con lo que, por lo tanto, es necesario utilizar el cúter de manera pues no muy fuerte para no romper lo que es la carcasa de plástico, pero con el cúter, desplazándolo por el lateral de la pestaña, pues enseguida ahí hace clic y se abre. Como se puede ver ahí aquí en el vídeo, pues es bastante sencillo, ¿no? A lo mejor en alguna ocasión puede estar un poco más pegado, pero bueno, yo las unidades que me he encontrado son bastante fáciles de abrir. Luego lo que tenemos es, como se puede ver, el recubrimiento, una tapa de goma que es flexible, y de hecho si se toca se puede ver que por dentro está relleno de algo, que es el aceite. Entonces ahora lo que hay que hacer es pues retirar la tapa esta de goma, ¿no? Aquí en el vídeo he utilizado un cúter, quizás no sea lo más adecuado, sobre todo porque si se te va la mano
pues puedes acabar dañando la tapa de goma. Entonces yo la verdad es que soy más partidario de utilizar, según lo he visto, pues otro tipo de herramienta, pues no sé, un trozo de plástico de una botella, por ejemplo, algo que sea un poco más blandito, pues sobre todo por si se nos va la mano a la hora de abrirlo, pues que no acabemos fastidiando o dañando lo que es la tapa de goma. Pues nada, luego lo que hay que hacer es ir con mucha precaución abriéndolo para sacar lo que es esa tapa de goma, hacerlo sobre un tupper, pues porque según empecemos a abrirlo, como se puede ver, suelta todo lo que es el aceite de parafina. Así que bueno, lo que hay que hacer es con precaución abrir la tapa. Esa tapa va encajada sobre lo que es la carcasa de plástico, es decir, que no lleva ningún tipo de adhesivo. Y nada, pues dejarlo escurrir durante un rato y ya está. O sea que no hay que hacer mucho más. Una vez que ya hemos quitado todo el aceite de parafina y ha quedado seco, yo aconsejo dejarlo durante 12 horas como mínimo escurriendo para que se elimine bien todo lo que es. Se puede dejar una noche para eliminar todo el aceite de parafina. Lo siguiente que hay que hacer es sacar sacar ligeramente la placa de circuito impreso del alojamiento en la carcasa de plástico. Entonces, para hacer esto, lo mejor es ayudarnos de un par de trocitos de plástico, ¿no? También de una botella o de algún envase reciclado, algo que sea fino, pero que también tenga cierta rigidez, ¿no? Porque el alojamiento en lo que es la placa, en la carcasa, pues está bastante duro. Entonces es un poco difícil hacer palanca directamente sobre los pasadores que están sujetando a la placa de circuito impreso. Entonces hay que ayudarse de algún tipo pues, de material, de plástico, para poco a poco ir haciendo fuerza y poder extraer la placa de circuito impreso. Entonces, como se puede ver ahí en el vídeo, pues lo que he hecho ha sido meter un par de trocitos de plástico y entonces luego ya con el destornillador es hacer un poco de palanca y sale. Hay que tener cuidado de no sacar mucho, de no tirar mucho hacia arriba de la placa de circuito impreso, porque los cables que hay entre los terminales y la placa son cables bastante cortos, entonces corremos el riesgo de si tiramos mucho romper esos cables, con lo que pues ya tendríamos un problema adicional, ¿no? de tener que reparar luego esos cables. Pero como se puede ver, es simplemente haciendo un poco de palanca se va subiendo, la placa de circuito impreso va subiendo un poco y entonces llega un momento en el que la pila queda al descubierto. Entonces pues con que nos quede algo de hueco y no toque la placa con la carcasa, para el tema de luego de soldar y volver a soldar la pila, pues con eso sería suficiente. Entonces aquí lo que se puede ver es que ya he sacado un poco saqué la placa y tengo espacio suficiente para desoldar. Entonces estas pilas vienen con 3 contactos, con 3 terminales, 2 en el negativo y 1 en el positivo. Entonces pues ahora con el soldador, poco a poco, voy a ir quitando los 3 contactos que tiene la pila. Es cuestión de tirar un poco hacia arriba. Si tenéis algún tipo de instrumento de cinta para retirar, cinta de cobre para retirar estaño, pues mejor, porque así poco a poco se va a ir retirando. Pero si no la tenéis, también es válido pues este método, ¿no? Con el soldador poco a poco ir haciendo palanca y se va sacando la pila, ¿no? Aquí se puede ver pues eso, ya la parte del negativo, los 2 contactos del negativo y ahora el positivo. Si podéis observar que el positivo tiene un cablecillo rojo que va directamente al terminal de la pila. Ese cablecillo rojo luego hay que volver a soldarlo, pero bueno, no tiene tampoco mayor dificultad. Entonces pues bueno, ya una vez que está extraída la pila, que está
desoldada de la placa de circuito impreso, pues nada, es simplemente coger la pila de repuesto y volver a soldarla. La pila de repuesto, como comenté antes, es una LS14500. De los diferentes modelos de pila que hay, la que compro es la que tiene terminales para soldar. Creo que hay 3 modelos, uno que se puede poner en un portapilas y otros 2 modelos para soldar, uno de terminales, con 2 terminales, y el otro con 3 terminales como la original. Por comodidad suelo utilizar el de 2 terminales, no el de 3. Entonces, pues bueno, lo único que hay que hacer es coger y volver a cortar los terminales de la pila para ponerlos a medida, y nada, con cierta paciencia y precaución ir soldando de nuevo desde arriba pues la pila en la placa. Habrá que tener también precaución y cuidado del cablecillo ese rojo, pues ponerlo de nuevo en el positivo de la pila, y ya pues luego ir ajustando poco a poco, pues que la pila quede en la posición original, pues de la manera más parecida como estaba la otra. Es decir, que la pila tiene que ir totalmente pegada a la placa de circuito impreso, porque si la dejamos un poco elevada, luego lo que es la tapa de goma no va a encajar correctamente. Entonces hay que coger la pila y ponerla muy pegada a la superficie de la placa de circuito impreso. En esta parte, pues nada, es cuestión de ayudarse con unos alicates para deformar lo que es el terminal de la pila, y con cierta, bueno, y con precaución ponerlo en su sitio, en el alojamiento, y como he comentado antes, pegado totalmente la pila a la superficie de la placa. Y ya con esto pues estaría soldado. Como veis, vuelve a aparecer el mensaje de error. Antes, si se ha gastado la pila y lo habéis visto, pues aparecía un mensaje de error con el chasquido. Ahora vuelve a aparecer de nuevo, pero en esta ocasión el chasquido no se escucha. Entonces, comprobaremos que la pila está bien sujeta a lo que es la placa de circuito impreso, y pues el mensaje de error que comentaba, ¿no? Ahora ya es cuestión de proceder a resetear el ordenador. Para eso utilizaremos una pila de 3 voltios. Nada, en la pila de 3 voltios, pues una de fotografía o cualquier pila de botón que sea de 3 voltios, con eso nos valdría. Bueno, a pesar de que cambio en los terminales, el negativo va a la parte superior y el positivo va a la parte inferior. Es decir, que para poder resetearlo correctamente, según ya se puede ver aquí, es el negativo en la parte superior del ordenador y el positivo en la parte inferior izquierda, en los 2 terminales en los que se conectaría el Memo Mouse, el Data Track, para sacar los datos del ordenador, ¿no? Es decir, que negativo arriba a la derecha, positivo abajo a la izquierda. Entonces, una vez que hemos reseteado el ordenador, se puede ver cómo ya está al 99% de batería. En el reseteo del ordenador puede que a lo mejor no salga la primera, pero bueno, es cuestión de intentarlo. Puede llevar a lo mejor 5 minutos, pero bueno, al final se hace. Y aquí ya lo que se puede ver es cómo rellenar de nuevo el ordenador de parafina. Hay que tener precaución para que no queden burbujas de la placa de circuito impreso, dejarla ligeramente abierta en la parte superior. Es decir, que en la parte inferior lo cerramos para que encaje perfectamente en el asiento que lleva, y la parte superior se queda abierta, la dejamos un poco abierta para que puedan salir las burbujas de aire y no se quede ningún tipo de burbuja. Entonces luego es cuestión de moverlo un poco para que salgan las burbujas de aire, y una vez que han salido las burbujas de aire, pues se va cerrando lo que es la tapa de goma en el propio baño de parafina.
que hemos hecho aquí o que he hecho en un tupper, ¿no? Si el tupper es más grande, pues será más sencillo hacerlo. Aquí en este tupper es un poco estrecho y la verdad es que es un poco engorroso. Hay que tener precaución de no dejar también demasiada parafina en el interior del ordenador, porque si dejamos demasiada parafina va a dar un error, va a dar una lectura positiva de profundidad y entonces habrá que abrir de nuevo y vaciar. Así que la idea es dejarlo con el nivel justo de parafina, y una vez que se haya cerrado y quitado las burbujas, pues nada, ya se deja secar, se limpia y luego por seguridad se añaden un par de gotitas de Loctite para que cierre perfectamente lo que es el cuerpo del ordenador con el resto de la correa y de la carcasa. Entonces con esto pues ya estaría todo, ya pues tendríais de nuevo el ordenador en funcionamiento. Espero que os haya gustado, o por lo menos que sea útil este vídeo.